Sí, ya era un privilegio tener aquí en Radio Sefarat a Iris Schul. Hola, Iris. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien. Hablándonos de su familia, ahora se incorpora otro miembro de los Schuls, Miguel Misa, desde Buenos Mm, Aires. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias igualmente de estar con ustedes. ¿Quién es Miguel? Iris, preséntanos a tu primo. Bueno, a ver, Miguel es mi primo. Les conté que uno de los tres hermanos había ido a los bosques como partisano. Él estaba en el movimiento sionista, entonces cuando llegaron los alemanes, él decidió irse con sus amigos a los bosques a luchar. Y así surgieron los partisanos. En los bosques, él conoció a que lo cuente Miguel, a la Sí. mamá de él, y nació el pequeño Misha, que hoy lo tenemos aquí. Y me parece que es algo increíble y muy, muy importante de presentar. El pequeño bebé que nació en Vilna, es él. Que tenemos la fotografía. Miguel, ¿cómo recuerdas la historia de tu padre? ¿Qué te contaba? ¿Cómo era él? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo lograron sobrevivir? Te escuchamos. Bueno, a ver, mis padres, como tantos otros sobrevivientes de la Shoah, no era muy afecto a contar cosas y eventualmente lo hacía, pero la fuente más, digamos, más exacta de las cosas que él vivió, la dejó por escrito. Cada vez que en sus últimos años tuvo varias internaciones, ya tenía afectado el corazón y demás, em, se dedicaba a escribir. Y cuando escribía, bueno, contaba cosas muy interesantes que está volcada en un texto que tiene mi prima Iris. Em, bueno, digamos, mi padre con menos de 20 años se va de su ciudad natal, de Częstochowa, eh, sabiendo que estaban avanzando los alemanes, y se va para el lado norte de Polonia a la espera de juntarse con otros compañeros, otros Javerín, para ir a Palestina, a Israel. Todavía no era Israel. Y bueno, en ese recorrido tiene distintas peripecias y finalmente llega a la ciudad de Vilna. Vilna en ese momento era una ciudad polaca que luego, después de la guerra, pasa a ser la capital de Lituania. Es en Vilna donde conoce a mi futura mamá. Él, con otros compañeros, se hacen varias tareas allá. Eh, Está en una fábrica de bicicletas, cuando ya la ciudad está tomada por los alemanes. Entonces había sido asignado para esa tarea. En esa tarea ya empieza a hacer las tareas eh, de ir atentando contra el invasor alemán. De qué manera, en este caso de las bicicletas, hay toda una historia muy bonita que está escrita ahí, donde él arreglaba las bicicletas, pero de forma tal de que ande muy poco tiempo y que ya se rompan nomás al poco andar. Claro que esa cosa es descubierta, lo meten preso, y gracias a otra javera puede salir de la cárcel, y bueno, unas cuantas peripecias, hasta que finalmente, ya viviendo en el gueto, él es responsable en el gueto de Vilna el mantenimiento de lo que era, si se puede llamar así, el lugar donde se guardaban las pocas armas que podían conseguir. Aparte que daba instrucciones de tiro. Piensa que tenía 20 años él, con todo eso. Hay otra anécdota muy interesante que la tienen escrita, de cómo se tenían que rebuscar para poder hacer esa tarea, y cuenta cómo con una cuerda de un piano logra hacer un resorte que le faltaba a una de las armas para que se pueda disparar.
Y la frasecita que quedó de ese episodio es que cuando Dios quiere, hasta un piano dispara. Y bueno, hay anécdotas muy lindas de contar, pero bueno, las han pasado duros realmente. Llega un momento, después de bastante tiempo de estar en el gueto, de que bueno, ya saben de que ese gueto no tiene mayor futuro y se preparan para salir del gueto. Escapar del gueto es una forma de decir de escapar porque han tenido que resignar de gente que no podía salir, incluso gente muy cercana del grupo, familiares ya que, bueno, resignaron y quedaron ahí y cayeron con el gueto. Los que salieron lo hicieron por las alcantarillas, por todos los túneles, las alcantarillas, y bueno, salieron hasta alcanzar al resto del grupo que ya estaba en los bosques, trabajando, luchando contra el invasor, de forma totalmente irregular, pero ese fue el destino que le tocó vivir sin haberlo elegido, por supuesto. Bueno, hay unas cuantas anécdotas de la etapa de los bosques. Eh, Cuenta como él con varios compañeros estaban asignados a interrumpir el flujo de tránsito de los trenes que hacían el abastecimiento al frente de los alemanes. Para eso contaban con explosivos, donde iban, colocaban en las vías y hacían volar los trenes, hecho volar unos cuantos trenes. Una anécdota de cómo se conseguía ese material eh, viene por varias vías. Por supuesto, el ejército ruso, que en ese momento era aliado, obviamente, contra los nazis, proveían vía aviones de las armas, de los pertrechos, de lo que podían, y bueno, y con eso se luchaba. Y si no, se conseguía a través de los alemanes que iban eh, matando en el camino cuando podían. Eh, una de las cosas que él recuerda y escribe, hay un capítulo aparte, es de qué manera han tenido que ir a desactivar una de las tantas bombas que caían en las cercanías, pero que no llegaban a explotar. ¿Por qué no llegaban a explotar? Bueno, había varias cosas. En el fragor de la guerra y ante la falta de suministros, los alemanes con mucho ingenio, que nunca les faltó eso, lograron hacer algo parecido a un hormigón armado finito. O sea, armaban una malla que lo recubrían con cemento y eso era la carcasa de la bomba, ¿cierto? Bueno, una de esas bombas que fueron a buscar, que la encontraron porque sabían dónde estaba ubicada, estaba en una zona media pantanosa, que por eso cuando cayó no explotó. ¿Y cuál era el objetivo de ir a buscar esa bomba? Bueno, sacar justamente el trotil, que es el explosivo que usaban para volar los trenes. Cuenta mi padre cómo llegan al lugar, cómo llegan, el amanecer. Él no pierde su estilo de contar cómo eran los cielos azules y los árboles y demás. Eh, claro, era muy joven y todavía con mucho vigor y amor por su novia que había quedado en el campamento. Eh, Llegan al lugar de la bomba. Él era el encargado de desactivarla. Lindo trabajo. Entonces le dice a sus compañeros, bueno, tápense todos, métanse detrás de los árboles, yo voy a hacer lo que pueda. Allá, cuando está al lado de la bomba, la mira de un lado para otro, era una ballena gris gigante de más de 3 4 metros de largo, y el tema estaba todo en la punta, ¿cierto? Había que desactivar, desenroscar esa punta que nunca llegó a hacer el golpe que necesitaba para explotar. Y bueno, cuenta como esos segundos, minutos que le llevó desactivar,
le parecieron horas y finalmente le encontró el clic, sacaron de ahí, finalmente la redujo y pudieron rescatar el material que iban a buscar. Vale. Y hay unas cuantas anécdotas de este Ujú. tipo. Todas hablando de la valentía y la fuerza de tu padre, de Yannick y de De, sus de- compañeros, Miguel. de sobrevivir, porque en ningún momento le pensaban ganar al ejército alemán. Pero cuanto más se molestara, eh, bueno, ese era el propósito. La frase que siempre usaban era: nosotros sabemos que vamos a morir, pero les va a costar mucho. Vamos a cobrarnos lo más que podamos por nuestro morir. Ujú, Y así sobrevivieron los que pudieron sobrevivir. ujú. ¿Qué Eh, crees que pensaba respecto a estas personas que afirmaban y que siguen afirmando que los judíos fueron todos como ovejas al matadero, como corderos al matadero, sin defenderse y sin luchar? bueno, justamente en el gueto había escuelas. En el gueto se enseñaban a hacer trabajos de lo que se podía hacer, restauraciones y demás. Era una forma pasiva de luchar. Obviamente, no podían salir a enfrentarse cara a cara con el enemigo, pero la lucha fue esa resistencia, esa resiliencia también, ya la podemos llamar, eh, el poder sobrevivir. El hecho de sobrevivir es una resistencia. Obviamente, una resistencia de pasiva a activa son aquellos que tuvieron la oportunidad de salir a los bosques a luchar, pero no todos estaban en condiciones. En los bosques tuvieron que aprender a vivir, estuvieron 2 años allí. En esos 2 años hacían refugios. ¿Qué hacían refugios? Hacían fosas muy grandes que tapaban con troncos, que se tapaban con ramas para no ser vistos, y ahí armaban camastros y cocinas y demás, y se hacía todo ahí, y así vivían. Ujú. Y también vivían Sí, el amor, ¿no? Porque pocas bueno, veces podemos hablar pare- de amor en parece que esos sí, tiempos tan oscuros. parece que sí, porque finalmente cuando Vilna es recuperada por las fuerzas combinadas de los guerrilleros, los partisanos, con las fuerzas regulares rusas, incluso como una muestra de honor y de respeto, las fuerzas regulares rusas entran junto con los guerrilleros que habían luchado para esa reconquista. En esa entrada triunfal, por llamarlo de alguna manera, entran también Janek y Male. Janek y Male, claro, ya se conocían antes del gueto, estuvieron durante el gueto, estuvieron en el bosque. Cuando llegan finalmente a la ciudad, hecha en ruinas, la gran parte, mi madre se entera que está embarazada. ¿Por qué se entera ahí? Primero, se ve en un espejo y se ve distinta. No había forma de que las mujeres menstruaran en el bosque porque la tensión, los nervios, toda esa vida irregular que llevaban, no aparecía esos signos. De modo que el no tener menstruaciones no le llamaba la atención. Recién cuando se vio en un espejo más gordita, empezó a ver que había un embarazo en el camino. Se enteró y después. Em, Obviamente fui concebido en el bosque, pero nací en el Vilna. El Vilna. Ese grupo comentan ahí de que yo era el segundo chico que había nacido después de toda esta travesía, ¿no? En el único hospital más importante que había. Y bueno, la cosa no termina ahí, después está toda la aventura hasta llegar acá a la República Argentina. Pasan 2 años y pico hasta obtener documentación y demás y toda una serie de cosas. Bastante relatada, está por escrito también ahí.
preguntas. Bueno, muchísimas, porque es una historia tan apasionante. ¿Cómo crees que esa posibilidad de luchar pervivió en la vida de tus padres? ¿Cómo les marcó? ¿Y qué recuerdas también tú, Iris, de tus tíos? Mm, Eh, bueno, una de las cosas que yo notaba es que en las fiestas, en las reuniones que teníamos, mi tío y mi tía siempre estaban alegres y contaban con mucha alegría y con mucho entusiasmo todo lo que habían vivido. En cambio, mi padre, que no tuvo oportunidad de luchar, fue totalmente pasivo, siempre tenía la cara triste y eso se llama resiliencia. Mi tío y mi tía tenían resiliencia, mi padre no, había quedado deprimido. era muy chico él, era muy Era, chico. claro, tenía 13 años. Y yo creo que, no sé si te conté, Milla, pero tuve la oportunidad de hablar con tu padre y preguntarle, yo como niña, ¿no? Fui y le dije, tío, ¿y por qué no te llevaste a mi papá a los bosques? Y entonces él me contestó, siempre tuve culpa por no habérmelo llevado, pero tenía 13 años. Yo siempre pensé que iba a estar mejor con su mamá. Esa fue la respuesta de Yanek. Bastante, claro. Ujú. Y, O sea que se quedó con las ganas de llevárselo, pero no ujú, pudo, no, era muy pequeño ujú. para las Misa, tareas que tenía. ¿y tus padres contaban su historia? ¿Se entendían como un ejemplo a seguir o, o fueron muy prudentes en ese sentido? No quisieron No, 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 contar. no, ellos tuvieron, a ver, uno los puede mirar a la distancia con el romanticismo, decir, pero mirá vos, lucharon, sobrevivieron. No lo eligieron esos, no lo eligieron. En ningún momento. Mi padre era un estudiante, parece que bastante bueno, de todo lo que era la cosa técnica. Él hubiera sido un excelente ingeniero, no sé, mecánico. Eh, ¿Qué pasó? En ese secundario eh, casi no completado, él había aprendido en la escuela el uso de las armas. Y eso fue la parte formal, esa parte que después pudo aplicar después estando en el gueto, preparando armas, enseñándole a otra gente cómo usarlas. Hasta habían armado un polígono de tiro en ese lugar secreto. Pero se hizo sobre la marcha, se hizo sobre la marcha. No, el ejemplo o sea, que yo viví con ellos, ya a medida que yo iba creciendo, yo llego a la Argentina con 2 años y medio, eh, era ver cómo trabajaba, ¿no es cierto? Eh, por demás, muchas horas por Por día. supuesto, perdona, sí, quería decirte, Raquel, Sí, cómo no. que tanto mi padre como mi tío pusieron fábrica de juguetes, igual que Claro. Sus su padre. antepasados. Sí, sí, Qué Sí, sí. se bonito el volvió círculo, Argentina ¿no? la Se fábrica de cerró el juguetes. círculo. Y el Sí, sí, abuelo, solo que el en abuelo Argentina también. de plástico y en Ujú. Sí, Chaltejova eran de chapa. así es, así es. Cierto. Sí. Y bueno, Y y yo vos estuviste en nací la en una fábrica, fábrica de juguetes, yo nací en una fábrica de juguetes, es muy lindo. Y él también, siempre íbamos a buscar a ver qué nos llevábamos. Y Ah, mis hijos también. Sí, 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 ah, íbamos a la fábrica del tío Yanek a buscar muñecas. Y mi papá hacía cochecitos. O sea, fue en ese sentido muy divertido. Y se siguió sí, con la tradición. Pues os agradecemos muchísimo. No sé, Miguel, Misa, si nos quieres contar algo más acerca de tus padres, sí. también antes de Solamente esto, despedirnos. solamente esto que lo cuento con mucho cariño y demás, ¿no? Un día cuando yo lo acompañaba en esas vueltas de trabajo, ¿no es cierto? Yo era adolescente. Le pregunto, papá, yo veo que vos te levantas muy temprano, que a veces tarde a casa. ¿Por qué trabajas tanto? Él estaba manejando, estábamos en el auto.
¿Sabes qué me contestó? No te escucho. No, es que Sí, no puede con la emoción. Ah, perdón. perdón ustedes que están con el tiempo justo. No, Me contestó algo muy simple. Dice, mira, hijo, las cosas que yo viví, las cosas que yo vi, y las cosas que tuve que hacer. En ese momento me hice me hice una promesa, que si iba a sobrevivir a todo eso, me iba a sumergir en mi familia y en mi trabajo para poder olvidarme de todo. Y eso me marcó. desde luego que sí. Fue muy generoso al contestarte así y tú lo has sido, Miguel, al compartirlo con nosotros. Nos has trasladado a los bosques, a la lucha, al amor del que naciste. Eh, y tengo que decir y agradecerle a Iris, porque Iris tomó una posta muy grosa en tratar de rastrear y no tratar, sino de hacerlo, rastrear las raíces y buscando y encontrando cosas y Ujú. visitando los lugares. Guau. Y Y- bueno, eso yo sí, y con la capote contarlo. para Iris, ¿no es cierto? Y contarlo aquí en la radio, que la Contarlo, claro. historia de vuestra familia la conozcamos ahora miles, Ujú. millones de personas. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer recibir al hijo de los partisanos aquí en Radio Sefarad. Muy bien, muchas gracias. Cuando tengan Gracias por oportunidad, esta oportunidad. quiero tener el material para guardarlo para mis Por hijos también. supuesto. Muchas gracias. A Un honor. ustedes. Ah, el mío también. Gracias.